Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en la red, donde la normalidad se desdibuja y la magia, o al menos la pura y dura lógica humana, nos sorprende. Hoy vamos a desentrañar algo que a primera vista suena a un cuento infantil, a una fábula moderna. La familia de Khan decidió y Demet sonrió. Pero créanme, detrás de esas palabras aparentemente sencillas se esconde una maraña de decisiones, de intenciones, y de una sonrisa que lo dice todo, o quizás, que no dice nada, y eso es lo más intrigante. ¿Están listos para sumergirse en este fascinante rompecabezas? Antes de empezar a desgranar esta peculiar historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para pulsar ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras mentales. ¡Vamos allá! Imaginen por un momento una familia. No una familia cualquiera, sino la familia de Khan. El nombre ya tiene su aquel, ¿verdad? Khan, como si fuera el rey de su propio universo, el que toma las riendas. Y esta familia, bajo su égida, decidió. Una decisión que sin duda debió ser importante, trascendental, o quizás, en retrospectiva, una simple elección que cambió el curso de algo, o de alguien. Pero, ¿qué decidieron? ¿Fue una mudanza? ¿Una inversión? ¿Una nueva mascota? La belleza de esta frase es su misterio inherente. Nos deja con la boca abierta, esperando esa revelación que nos permita atar cabos. Y justo cuando el suspenso llega a su punto álgido, aparece y Demet sonrió. Ah, Demet. ¿Quién es Demet en esta ecuación? ¿Forma parte de la familia de Khan? ¿Es una observadora externa? ¿Es la causa o la consecuencia de la decisión? Y lo más crucial, ¿por qué sonrió? Una sonrisa puede significar tantas cosas: alegría, alivio, satisfacción, quizás incluso burla, o una profunda comprensión de algo que los demás aún no alcanzan a vislumbrar. Pensemos en las posibilidades. Si Demet es parte de la familia de Khan, su sonrisa podría ser un reflejo de la aprobación de la decisión tomada. Tal vez era una decisión que ella también deseaba, y la expresión en su rostro confirmaba que estaban todos en la misma página, remando en la misma dirección. Imaginemos a Khan anunciando la decisión, quizás algo sobre un viaje soñado, un proyecto familiar ambicioso, o incluso la adopción de un nuevo miembro peludo que alegre sus vidas. Y entonces, al ver la reacción de Khan, los demás y especialmente Demet, se iluminan sus rostros. La sonrisa de Demet sería el sello de aprobación, el sí, esto es lo que queríamos. Pero, ¿y si Demet no es directamente parte de esa familia, en el sentido estricto? Tal vez es una amiga cercana, una vecina, una colega de trabajo de alguien en la familia. En este caso, su sonrisa podría ser una reacción a la noticia. Quizás la decisión de la familia de Khan tiene un impacto positivo en ella, o simplemente admira su audacia o la sabiduría detrás de su elección. Imaginemos que la decisión fue la de iniciar un negocio propio, y Demet, que trabaja en un rubro similar o es una clienta potencial, ve una oportunidad o un potencial de éxito en ello. Su sonrisa sería de optimismo, de esperanza, de ver un futuro prometedor. Otra interpretación, quizás más sutil y cargada de intriga, es que la sonrisa de Demet sea una sonrisa de conocimiento. Imaginen que la decisión de la familia de Khan, aunque parezca simple en la superficie, tiene unas implicaciones mucho más profundas, quizás hasta secretas, y Demet es la única que realmente entiende la magnitud de lo que está sucediendo. Su sonrisa sería entonces una mezcla de complicidad y quizá de una cierta superioridad intelectual, al saber algo que los demás ignoran. Es la clase de sonrisa que te hace dudar de todo, la que te hace pensar, ¿qué sabe ella que yo no sé? Podría ser una decisión arriesgada, algo que parece una locura a ojos externos, pero Demet, con su sonrisa, insinúa que hay un plan maestro detrás. Ahora aterricemos esto en la vida real, porque aunque suene a novela, estas dinámicas ocurren constantemente a nuestro alrededor. Piensen en una decisión familiar importante como comprar una casa. La familia de Khan decidió comprar la casa en la colina. Suena directo, ¿no? Pero si añadimos y Demet sonrió, el panorama cambia. Si Demet es la esposa de Khan, su sonrisa confirma que esa casa era su sueño compartido. Si Demet es la agente inmobiliaria, su sonrisa podría ser de alivio, de haber cerrado un trato complicado. Si Demet es la vendedora, su sonrisa podría ser de satisfacción por haber hecho una buena venta, o quizás, y aquí entra el misterio,
de saber que esa casa tiene una historia peculiar que la familia de Khan está a punto de descubrir. Consideremos otro escenario. La familia de Khan decidió adoptar un perro. Un acto de amor y responsabilidad. ¿Y Demet sonrió? Si Demet es una amante de los animales, su sonrisa sería pura alegría ante la noticia. Si Demet es la vecina que ya tiene 2 perros ruidosos, su sonrisa podría ser un poco más ambigua, de resignación. ¿De bienvenida a un nuevo compañero de juegos para sus propios perros? Lo fascinante de esta pequeña frase es la economía de palabras. No nos da toda la información, sino que nos ofrece los ingredientes para que nuestra imaginación haga el resto. Nos presenta un sujeto colectivo que toma una acción decisiva, y luego introduce a un personaje específico con una reacción emocional o una expresión facial clave. La conexión entre la decisión y la sonrisa es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Es la sonrisa una consecuencia directa? ¿O es una reacción a algo que la decisión ha desencadenado? Pensemos en la psicología detrás de la sonrisa. No es un gesto trivial. Es una expresión compleja que puede comunicar una amplia gama de emociones y significados. La sonrisa de Demet podría ser una sonrisa de acuerdo sí, estoy de acuerdo con esta decisión, y me parece fantástica. Una sonrisa de anticipación esto va a ser genial. Estoy deseando ver qué pasa. Una sonrisa de alivio menos mal que se tomó esta decisión, porque estábamos en un callejón sin salida. Una sonrisa de comprensión entiendo las implicaciones de esto, y es un movimiento inteligente. Una sonrisa de complicidad sabemos algo que los demás no, y esta decisión lo confirma. Una sonrisa de picardía esto va a ser interesante, la gente no se imagina lo que se avecina. Una sonrisa de ternura quizás la decisión involucraba algo que le conmovió profundamente. Y luego está el propio Khan. ¿Quién es Khan? ¿Es el padre, la madre, un hijo mayor, el patriarca? El nombre Khan en sí mismo puede evocar fuerza, liderazgo, o simplemente ser un nombre propio. La forma en que está redactado, la familia de Khan, sugiere que Khan es de alguna manera el punto central o el origen de la identidad familiar, o al menos de la decisión. Podríamos imaginar a Khan como el visionario, el que tiene la idea inicial, y luego, la familia se une a esa visión, y la hace propia. O quizás Khan es el nombre del perro, y la decisión es la de darle un hogar. Las posibilidades son infinitas. Pero volvamos a la conexión entre la decisión y la sonrisa. Si profundizamos un poco, la frase nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones de un grupo afectan a los individuos, y cómo las reacciones individuales, a su vez, pueden validar o cuestionar esas decisiones. La sonrisa de Demet, en este contexto, se convierte en un poderoso indicador. Si la decisión fue difícil, controvertida, o incluso impopular entre algunos, la sonrisa de alguien como Demet podría ser un rayo de luz, un signo de que a pesar de las dificultades, hay un camino viable y positivo por delante. Imaginemos un escenario donde la familia de Khan decidió mudarse a otro país. Esto es una decisión enorme, llena de incertidumbres y desafíos. Si Demet es un miembro de la familia, su sonrisa podría ser de excitación ante la aventura, o de alivio por dejar atrás una situación que no les satisfacía. Si Demet es una amiga que se queda atrás, su sonrisa podría ser una mezcla de tristeza por la partida y de alegría por verlos emprender un nuevo capítulo. Y si lo pensamos desde una perspectiva más narrativa, esta frase podría ser el gancho perfecto para una historia. Imaginen un libro o una película, o incluso un episodio de una serie. La primera escena o el título podría ser La familia de Khan decidió y Demet sonrió. Inmediatamente el espectador o lector se pregunta, ¿qué decidieron? ¿Por qué sonrió Demet? ¿Es una buena decisión o una mala? ¿Qué papel juega Demet? ¿Es una aliada o una antagonista sutil? La belleza de la comunicación efectiva, ya sea en persona o a través de un medio como YouTube, reside en su capacidad para generar interés y conexión. Esta frase, en su aparente simplicidad, logra ambas cosas. Nos invita a participar activamente, a rellenar los huecos con nuestras propias experiencias, miedos y esperanzas.
Podríamos incluso especular sobre el tipo de decisión. ¿Fue una decisión de vida o muerte? ¿Una decisión que alteró el equilibrio de poder en la familia? ¿Una decisión que abrió puertas a oportunidades inimaginables? La sonrisa de Demet podría ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad, o un indicador de que un gran peligro ha sido evitado, o incluso, en un giro más oscuro, una señal de que una trampa se ha cerrado. Pensemos en la dinámica de grupo. Las decisiones familiares rara vez son unilaterales. Hay discusiones, acuerdos, desacuerdos, negociaciones. Que la familia de Khan decidió implica que hubo un consenso, o al menos, una fuerza impulsora que llevó a la decisión. Y la sonrisa de Demet, si forma parte de la familia, podría ser el catalizador que solidifica esa decisión en la mente de todos. Es como decir, hemos decidido esto y la evidencia tangible de que es lo correcto es la felicidad y la serenidad de Demet. En el mundo de los negocios, algo similar ocurre. La junta directiva decidió la fusión, y el CEO sonrió. Esa sonrisa podría comunicar confianza en la estrategia, optimismo sobre los resultados futuros, o incluso, una satisfacción por haber superado objeciones internas. Pero aquí en nuestro vídeo, estamos hablando de la familia de Khan. Esto nos lleva de vuelta a un plano más íntimo, más humano. Las decisiones familiares están cargadas de emoción, de historia, de relaciones. La sonrisa de Demet, en este contexto, es un gesto profundamente personal. Es un reflejo de su estado interior en respuesta a una acción colectiva. Y es precisamente esta amalgama de lo público y lo privado, de la acción grupal y la reacción individual, lo que hace que la familia de Khan decidió y Demet sonrió sea una frase tan cautivadora. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a considerar las motivaciones, las consecuencias y las historias no contadas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto para nuestras propias vidas? Primero, que las decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto. Segundo, que las reacciones de quienes nos rodean, especialmente las de aquellos que queremos, son información valiosa. Y tercero, que a veces la mayor comprensión viene de observar los gestos pequeños, como una sonrisa, que pueden revelar universos enteros de significado. Para concluir, esta frase, la familia de Khan decidió y Demet sonrió, es un microcosmos de la experiencia humana. Representa la acción colectiva, la toma de decisiones, y la intrincada red de emociones y reacciones que acompañan a cada paso que damos. Nos deja pensando, nos hace imaginar, y nos recuerda la importancia de los detalles, de esas pequeñas cosas que al final, lo significan todo. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje de especulación y análisis. Me encantaría saber qué les evoca a ustedes esta frase. ¿Qué creen que decidió la familia de Khan? ¿Y por qué Demet sonrió? Déjenme sus teorías y reflexiones en la sección de comentarios. Sus opiniones son lo que hacen este canal tan especial. Y si este vídeo les hizo pensar o les pareció interesante, no olviden dejar ese me gusta que tanto nos motiva. Compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, hagan clic en suscribirse ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios que nos rodean. Hasta entonces sigan explorando y sonriendo como Demet.